Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a estar en el verso número 12. Vamos a estudiar hasta el verso número 14, pero vamos a estudiar todo hasta el verso 17. Vamos a estar estudiando la iglesia de Pérgamo. Este es el estudio que concierne hoy, para los que nos siguen por las redes sociales, la iglesia de Pérgamo. Esta es la tercera carta que el Señor escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis. En estas cartas estamos aprendiendo que en alguna de esas iglesias siempre hay gente fiel. Siempre. Siempre. Y ahí encontramos también que cada una de esas iglesias o cada una de esas congregaciones, hermanos, también aprendemos otro punto bien importante antes de leer, que también dentro de cada una de esas iglesias está representada la iglesia de Cristo en su periodo histórico. Siempre hay algo que representa la iglesia en ese periodo que de cada una de esas congregaciones. ¿Por qué el Señor le escribe esta carta? Porque en cada una de esas iglesias hay un periodo histórico de la iglesia de Cristo en todas las edades. Capítulo 2 de Apocalipsis y versículos 12 al 14, y después le damos lectura a los otros versículos mientras desarrollamos la lección. ¿Cuántos mandan saludos a los hermanos que están por las redes sociales? Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Solo leamos hasta ahí, después estudiemos más. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por esta palabra que hoy vamos a estudiar. Danos la unción, danos la enseñanza, danos el poder y poder aprender tu palabra en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, a quien le damos la honra, en el nombre de Jesús, Señor. No te pedimos que nos quite, te rogamos que nos uses para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse. Hoy sí me alegro porque hoy miro más gente que el miércoles pasado. Yo pensé que después de los 3 días de consagración, un vendaval había pasado. Que en vez de estar aquí de pie, dije yo, los hermanos no vinieron. O sea que la bendición de Dios, dije, vino a ser la destrucción de estos hermanos. No lo creo. Algún atraso tuvieron. Pero en este momento estamos estudiando la iglesia de Pérgamo. Como usualmente estas cartas se dirigía, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿A quién le escribía Dios? Al ángel de la iglesia. Porque el ángel de la iglesia, dijimos, representa el pastor, el mensajero de la iglesia. Dios le habla al pastor, le transmite el mensaje y el pastor se lo transmite a la iglesia. Así trabaja Dios. Dios no trabaja de una manera equivocada. Dios trabaja así. Por eso todo pastor oficiante que está al frente de una iglesia debe saber que está bien que él ponga a los hermanos a predicar de vez en cuando, pero eres el llamado para alimentar la iglesia. Cuando Dios llama a Pedro, lo primero que le dice es:
¿Me ama Simón, hijo de Jonás? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y la palabra apacentar significa alimentar, nutrir, dar de comer. Y eso es lo que hace un pastor. Un pastor alimenta a las ovejas. Hermanos, les da la enseñanza. Y la palabra también apacentar significa cuidar. El pastor cuida las ovejas. Porque ¿qué pasa cuando iglesias andan brincando de iglesia en iglesia, pastor? ¿Qué pasa con ellos? Son cabros. Y esos cabros no son ovejas, son brincones. Pero muchas veces no es solo eso. Muchas veces el pastor no las alimenta bien. Y por eso es que estas ovejitas, si todavía no son cabros, andan buscando ser alimentadas. Porque las tiene debiluchas. Por eso es que el pastor debe de enseñar, doctrinar, cuidar la iglesia, apacentar las ovejas. Por eso dice en la parte número 1, ¿cómo empieza la salutación del Señor? Lo primero que le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren que la palabra de Dios se compara como una espada con doble filo. Corta para acá, pero corta para acá también. ¿Por qué piensan ustedes que el diablo le tiene miedo al que vive la palabra? Porque la palabra lo corta, lo hace pedazos. A él y a los demonios, y no pueden hacer sus malévolas o sus malévolos planes, porque la palabra se los distorsiona, se los destruye. El diablo no le tiene miedo al cristiano porque canta bonito. No le tiene miedo porque predica bonito. No le tiene miedo porque habla bonito. Yo no he dicho eso. El diablo le tiembla al que vive la palabra. El que vive la palabra tiene autoridad sobre Satanás y los demonios. ¿Por qué le digo yo eso? Porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y los hermanos que están en West New York saben que estoy diciendo la verdad. Yo he puesto gente, le voy a reprender ese demonio. Mire cómo está manifestado. Vaya, echarlo fuera. En el nombre de Jesús. Han ido y no han podido. Y el demonio está revolcándose. Pero ahí está. Cuando llegamos me dice el diablo, antes tú no. Maldito, te odio. Estoy a un lado. No te puedo ver. Ahí está Lupita que andaba ayudando a ministrar. Los demonios gritan. Te odio. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que el verdadero hombre de Dios no anda jugando. Satanás lo sabe. Por eso usted no presuma. Viva la palabra. Y usted se va a dar cuenta que vivir la palabra no es ser un cristiano pasatiempo en la iglesia. Si pues usted le pregunta a un pasatiempo en la iglesia, a uno que le gusta agarrarse sobre ella así de vez en cuando, y dice, voy porque no diga. No, si para esa gracia, amor, no vengas. Es un bulto más aquí. Aquí se viene porque uno está necesitado de Dios y de la palabra de verdad. No por ir a pasar el tiempo. Si para pasar el tiempo ahí está la calle, güey. Váyase mejor a la calle. ¿Qué hace más bien que estar de hipócrita en la iglesia, sí o no? Porque al menos allá no le va a caer un juicio, allá anda declarado lo que ya es. Pero aquí es peligroso que esté camuflajeado, haciéndose pasar por cristiano, y no es. Hay cristianos que vienen aquí y se van al campo de fútbol. Son unos sinvergüenzas, hermano. Si son cristianos y vienen a la iglesia, se sientan con nosotros, levantan la mano, qué pena le debería de dar un break. Si después andan como Pedro allá calentándose en el juego extraño.
¿A dónde estaba Pedro cuando Jesús estaba para ser crucificado o lo tenían en interrogación? Calentándose con los impíos en el juego. Allí llegó una mujer de las que trabajaban para el sumo sacerdote y dijo, este también estaba con ellos, yo lo conozco. Mujer, ni sabe lo que está diciendo. Un rato más tarde, otro hombre dice, este estaba también con ellos. Hombre, no sabes ni lo que está diciendo. Otro lo encuentra y dice, después de una hora, no, hombre, dijo, si este también es Galileo. Este también andaba con él. Es de los mismos. Entonces ahí Juan de Pedro, dice la escritura que lo negó y maldecía. Pero después que se aparta, mira Lucas el evangelista dice, y mira los ojos del Nazareno que está enfrente de él. Pedro no soportó aquella mirada, sino que salió fuera y lloró amargamente. Porque el Nazareno lo miró después de negarlo como él se lo había profetizado. Ahora ustedes me van a ayudar. ¿Qué anda haciendo el cristiano con los mundanos en las canchas de fútbol siendo cristiano? ¿Qué está haciendo con eso? Negando a Jesús. Eso está haciendo. Porque no está allí predicando, está allí vagando este vago. No está buscando a Dios. Ese es otro tema. Aquí dice la Biblia dice que se compara como espada de dos filos que corta para allá y corta para acá. Corta al predicador, pero también corta a los que están allá. Por eso es que miren cómo dice la escritura. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, de su boca sale una espada aguda. Aguda porque tiene dos filos. Para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el arma con la que Cristo va a pelear en el tiempo de la guerra del Armagedón? Con la palabra. Por eso es que cuando su palabra sale, la humanidad tiembla. El pecador y los demonios tiemblan cuando la palabra de su juicio sale de su boca. Por eso es espada de dos filos. Efesios capítulo número 6 y versículo 17. Veamos qué dice la escritura. Y tomad el yelmo de la salvación, y luego Pablo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el arma que utiliza el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Por eso usted, aun cuando ore, dígale, Espíritu Santo, dame la palabra. Espíritu Santo, ayúdame a usar este machete, la palabra, la espada del Espíritu. Porque no hay otra manera de pelear con el enemigo, aparte de la oración, del ayuno. La palabra de Dios te ayuda para ser vencedor. Alaba lo que él vive, pues. Pero ¿cuál y por qué el Señor mienta a esta iglesia de Pérgamo? Se le presenta con la espada aguda. Porque según la teología tradicional, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, es donde la iglesia cristiana se casa con el mundo. Tenía razón el Señor de decirle, el que tiene la espada aguda para cortar esa relación pagana con la verdad. Porque aquí es donde se cree que la iglesia, hermanos, la iglesia sufrida sale del sufrimiento para hacerse la iglesia o la religión del imperio romano. Porque un
un César, un imperialista según la teología tradicional, se viene al cristianismo y adopta el cristianismo como la religión del imperio. Era muy sabio, sabiendo que la iglesia, él simpatizaba con los cristianos. La iglesia sufría, la iglesia era perseguida, la iglesia moría tras la espada de la persecución. Cuando él está peleando para poder tomar la corona imperial y está peleando, según el estudio que dan en los institutos bíblicos, está peleando con otro hombre aspirante al trono imperial llamado Macencio. Se están encontrando, según la historia dice, en el río Tíber, en el año 312 después de Cristo. Se están agarrando en ese momento. Cuando él tiene un sueño y Dios le revela, según él, y ve en el cielo una revelación arriba que le dice, Hoc signo vinces, que quiere decir, con esta señal vencerás. Y él mira una cruz allá arriba. Y él dice, Dios me reveló, Jesús me reveló que yo voy a vencer. Y entonces, cabal, dice la historia que en una guerra reñida con su oponente, Macencio murió en el río Tíber, fue ahogado y su ejército pereció. Y él ganó la victoria y fue coronado como Constantino, llamado César el imperialista. En ese momento, entonces él dice, no vamos a perseguir la iglesia. Esto lo enseñan en los institutos bíblicos. No vamos a perseguir la iglesia. No. La vamos a sacar de las catacumbas. La vamos a sacar de ser perseguida. Y la vamos a traer al imperio como la religión del Estado y del imperio romano. Entonces la iglesia sufrida se le da el privilegio de poder tener libertad de cultos. Ya no tienen que irse a las cuevas. Ya no tienen que huir bajo la persecución de la espada que los martirizaba. Ahora se les da libertad porque este hombre simpatiza con ellos. Incluso dice la historia que adoptó la cruz para su ejército como el emblema que la puso en su ejército siendo un imperialista. La iglesia tuvo libertad. Salió de las catacumbas. Pero esto le trajo beneficios al pueblo de Dios para predicar la palabra, sí, pero también le trajo una maldición terrible, porque la iglesia tenía que someterse a todas las regulaciones del imperio y eso la hacía paganizarse. Miren cómo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Como el diablo dijo, si la persigo y los mato, más cristianos se convierten, porque mataba 1000 y se convertían 5000. Entonces el diablo dice, no es la manera de erradicar la iglesia. La mejor manera es hacerla parte de nosotros para quitarle el poder a través de la mentira, del engaño y de la falsedad. Eso es lo que hace el diablo con los cristianos de hoy. ¿Sabe qué han hecho los pastores de este tiempo? Vamos a llevar la iglesia a las canchas de fútbol para poder traer a los perdidos para Cristo a la iglesia. Mire qué estrategia usa el diablo. Los vamos a llevar a los cristianos y no les vamos a decir que vayan a la discoteca. No, les vamos a poner una discoteca en la iglesia. Les vamos a poner lucitas a las hermanas para que bailen más. Y le vamos a poner humo para que no vayan a la discoteca. En la iglesia está la discoteca. Que el Señor reprenda al diablo. Porque esta es una estrategia filosófica del enemigo para paganizar la iglesia. La iglesia fue a buscar a los perdidos al mundo del campo y a las diversiones de este mundo, pero lo que fue adoptar el pecado para traerlo para adentro. ¿Se da cuenta que el enemigo es bien fino para trabajar? Le dice a la hermana, no, hoy lo que Dios mira es el corazón. Usted puede usar minifalda para que las del mundo vean que ellas pueden ser cristianas en minifalda. Por eso es que tenemos hasta pastoras con minifalda.
Y hasta unos hombres que si les damos libertad a nosotros, nos llevan enchorados y minifalda aquí también. Señor, reprenda al diablo. Si hay gente que lo único que está buscando es una oportunidad para paganizarse. Una oportunidad está buscando la hermanita y el hermanito. Sí. Y después vienen con el pico pitado. Y después nos llegan como guacamayas. Y hasta los hombres. Yo el otro día estoy predicando en una iglesia por allá. No voy a decir el estado porque es que el hermano me llame mañana. Y veo un anciano y le digo yo al papá de él, óigame, ¿y su papá no ha envejecido usted? Y me dice él, no, si ya tiene 70 y algo. Y le digo, ¿no le cómo anda de negro el pelo? No, hombre, este señor, no se le volvieron canas el pelo. Y agarro la palabra, mira, que el viejo no haya donde meterse. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque así es el diablo. Si no lo puede vencer a nosotros, hermanos, con la palabra de verdad, con la santidad, con la venida de Cristo, el diablo dice, les vamos a paganizar diciéndoles que no es malo, es una pequeña práctica solamente. Así trabaja Satanás. Así trabaja, hermano. Que la gente pregunta, pastor, ¿y es malo esto? Ya saben que es malo. Solo lo que quieren es que uno les dé libertad un poquito. Pero ellos saben que es malo. Tienen dos verdades. La palabra de Dios que los confronta y el Espíritu Santo que está en su corazón. El Espíritu Santo lo martilla y le dice, estás haciendo mal. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo está dentro del corazón del cristiano para poderlo, hermanos, guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando nos estamos desviando de la verdad, el Espíritu nos martilla. Y después que nos golpea por dentro y nos dice, te estás paganizando, no te apruebo. Uno lo sabe. Hablamos de lo que él vive. Cristo vive. Entonces el diablo dice, no lo podemos vencer, pero hay que meternos adentro. Y hay que decirle al pastor que le baje un poquito y nosotros entramos. Así de sencillo trabaja el diablo. Por eso era necesario que el Señor se le apareciera con la espada aguda para cortar el paganismo que se había metido en Pérgamo. La palabra Pérgamo viene de dos raíces griegas. Per, que significa torre. Gamo, que significa enlace. La torre del enlace. La unión de la iglesia con el mundo. Cristo vive. Pero el Señor, aparte de que se había mundanalizado, pero yo he dicho que en todas las iglesias, en todas, siempre, hay un remanente que se guarda. Hay un remanente que el diablo no lo financia. Hay un remanente que se mantiene santo. Dentro de las iglesias liberales, Dios tiene pueblo, y me atrevo a decirlo, tiene pueblo adentro de ellas, que no se someten a las reglas paganas que tiene ese apóstol podrido que tienen allí. Siempre hay gente, por la Biblia, Pérgamo estaba podrido. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás. Hermano, el Señor conoce hasta cómo se mueven los demonios en tu área. Él sabe. Al Señor no se le pasa nada. Cristo vive.
El otro día, un policía cerca donde yo vivo me le puso un ticket a la van cuando yo la tenía ahí conmigo. Yo la tenía afuera. Y después de un tiempo llegó por la casa y me dice, ¿tú eres pastor? Ahí está mi esposa, ahí estamos nosotros. Sí, somos pastores. Trabajamos para Dios. Oh my God, digo, cómo me duele. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te lo tengo que decir, me dijo. Yo soy el que le puse el ticket a la van. Y yo le dije, no te sientas mal. Me dijo, pero desconocía. Pero ahora me arrepiento y te prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Siempre te veo que andas caminando por el área. Y me dijo, ¿eres un pastor? Sí. El hombre me daba la mano y me decía, te felicito, pero no vuelve a pasar. ¿Se da cuenta? ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Dios conoce tu sentarte y tu levantarte. Dios conoce cuando duermes y cuando no duermes. Dios conoce lo que haces y lo que no haces. Dios conoce las intenciones de tu corazón, mas nosotros no las conocemos. Conocemos lo de afuera. Pero Dios sí se conoce internamente. Por eso es que a Dios no se le sirve de apariencia. A Dios se le sirve la verdad. Porque ¿de qué sirve yo agarrar aplausos de ustedes en mi prédica, que no son para mí, son para el Señor? Pero si yo por dentro sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿de qué me sirve? Salgo vacío de aquí. Por eso es que a la gente le sacamos aplausos. Pero ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Se ha preguntado usted eso o no? Por eso le dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún. ¿Están aquí los hermanos? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dicen que esta iglesia, aparte de ser mundana, no negaba el nombre de Jesús. Ahora se lo voy a explicar. Hay cristianos mundanos. Juegan fútbol, toman licor y hacen muchas cosas paganas en este mundo. Y no les da vergüenza decir Jesús te ama a las demás personas. Si yo los he oído. Y no les da vergüenza predicar de Jesús a otro. Y los que tienen la verdad y viven en santidad andan tullidos espiritualmente. Les da miedo que la gente se dé cuenta que los dilate que son cristianos. Esta iglesia de Pérgamo era mundana. Sus frutos eran mundanos. Pero no negaba el nombre de Jesús. A donde quiera lo ponía en alto y que sea verbalmente. Con su testimonio no. Porque incluso dicen los historiadores que en los tiempos, en el periodo histórico de esta iglesia, se conoce que es desde el año 313 hasta el año 538 de nuestra era, que duró el periodo de esta iglesia de Pérgamo. Incluso los historiadores dicen que a los mismos pastores, la gente se hacía cristiana por los beneficios que daba el Estado. Hay gente que viene al cristianismo, señores, no viene porque tiene necesidad de cambiar y de una salvación. Viene por beneficio que lo pueda ayudar el pastor con ofrenditas. No me miren así. Es la verdad lo que les estoy diciendo. Ahí vienen haciendo que parecen Magdalenas llorando este par de tícuras. Vienen llorando a la iglesia. Tengo una necesidad. No vienen por buscar a Dios. Vienen por un beneficio monetario. Si usted viene así, que me sigue por las redes sociales, y uno de los que estén aquí viene por esos beneficios, te va a pegar una buena zarandeada a Dios. Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. A Dios no se le sirve por beneficios personales, humanos. Yo sé que cuando uno se consagra y cuando uno busca a Dios con integridad, Dios te va a proveer siempre. Eso sí yo lo sé. Miren, voy a decir algo y escúchenme lo que voy a decir. Como decía la hermana Juanita que estaba sentada en el ayuno aquí. Decídelo, hombre, ¿y qué te callas?
¿Te acuerdas de la hermana Juanita? Hermana Juanita le gritaba porque un hermano decía, hermano, yo les quiero decir algo. Ay, porque te retener, decirlo. Escuchen esto. Ojalá no me haya olvidado lo que les voy a decir. Pero fíjense algo de los verdaderos cristianos. Un verdadero hijo de Dios. Ponga la cámara, Natanael, para acá. Un verdadero hijo de Dios no padece necesidades económicas. ¿No van a decir amén? Siempre va a tener para tragar. Siempre Dios le va a proveer para pagar la renta. Y no le va a andar pidiendo a otro. ¿Quién es el que siempre está escaso, anda necesitado? El que es infiel en la iglesia. Le falta comida. Hay que darle una ofrendita de amor. Porque este impío no diezma. Pero el que le diezma y le ofrenda a Dios como Dios manda, hermanos, y es fiel cristiano, no padece necesidad. Dios le provee. Siempre tiene para dar y da. Así que cuando un hermano ha necesitado de una ofrenda de amor, es porque Dios no tiene un proceso o porque es un mentiroso y falso. Y no estoy hablando de predicando dinero, pero es la verdad. El que es fiel cristiano, Dios le provee siempre. Yo no ando pidiendo por las redes sociales a la gente, mándenme una ofrenda para viajar, mándenme esto, mándenme lo otro, mándenme. Eso es peligroso. Y sabe Dios que hay veces tengo que viajar. Pero no ando pidiendo que me manden una ofrenda para viajar. Ese es un pastor ladrón y así lo digo con autoridad. El que tiene, Dios sabe que tengo que viajar. Que le cuesta tocar a uno para que me ayude. Y Dios lo toca. Solo le oro, le clamo y la bendición llega. Hay que corregir esto porque hay gente que dice, ay, pobrecito el hermano Gallito. Porque sale a pedir por las redes sociales. Un verdadero hombre de Dios no anda pidiendo. Dios le proveerá. Aunque te enoje el diablo. Ya van a salir los que critican. Pero es la verdad. Esta iglesia, a pesar de pagana y que se había paganizado, no negaba el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo vamos a negar nosotros? No podemos. No hay que negarlo. Hay que hablarlo. Hay que divulgar el nombre de Jesús en tu comunidad. Que llegue la gente y te diga, usted es cristiano. Yes, sir. Soy cristiano. Le sirvo a Jesús. Cristo vive. Pero dice la Biblia que había habido una persecución en Pérgamo. ¿Por qué razón? Porque según se cree que Pérgamo representa la iglesia imperial. Y habían 3 altares grandísimos dedicados a los imperiadores, a los imperialistas. A uno de ellos era Diocleciano. Otro era a Domiciano y otro era Augusto César, o llamado Nerón. Y estaban allí esas estatuas que el Señor dice donde está el trono de Satanás, porque había una obligación que todos tenían que adorar al emperador por orden del Estado y orden imperial. Pero ahí los hermanos de Pérgamo, a pesar que mandaban rectamente, se habían negado. ¿Y quién entonces era este hombre que la Biblia dice Antipas? Unos dicen que era un hombre común y corriente, pero otros dicen que es simbólico. Antipas significa uno contra todos, o uno que se opone a la mentira. En los tiempos de un hombre llamado Atanasio, que es muy conocido por los teólogos, dicen que Atanasio le llamaban el gran defensor de la verdad. Porque cuando Atanasio predicaba, la gente llegaba y le decía a Atanasio para infundirle miedo. Dicen, le decían, toda la gente está contra ti porque tú predicas la verdad. Y Atanasio los quedaba viendo, pues yo estoy contra toda la gente. Y no tenía miedo.
que le dijeron a Cristo cuando en tiempo de Herodes, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Entonces me voy a esconder. Vayan, díganle a esa zorra que yo he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones. Hoy al tercer día termino mi obra, se acabó y me voy. Pero de aquí esa zorra no me saca. Esos son los que defienden la verdad y se mantienen en la verdad. Entonces, Antipas representa uno contra todos y los habían matado. Dice, entre vosotros donde mora Satanás, enfrente de los grandes ídolos abominables al imperialista, allí les habían quitado la vida. Amigos que me siguen por esta transmisión, y eres religioso, y eres adorador de imágenes, quiero decirte que en cada imagen o ídolo abominable hay un demonio metido adentro. El que adora a Guadalupe, adora el demonio que está metido en ese muñeco de palo llamado Guadalupe. Por eso el trono de Satanás estaba donde adoraban al imperialista. Allí mismo. Pero aquí entonces, número 3, vienen las amonestaciones del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí vienen las censuras de Dios. Qué bonito es que Dios te mire grandes cualidades, pero qué tremendo es cuando Dios te señala lo que no sirve. Que te señale un hermano aquí en la iglesia de esos carnudos, eso es lo de menos. Ese que no tiene oficio que hacer. Pero que sea Dios el que te señala los problemas que tienes en tu vida y que tienes que cambiar. Hay que prestarle atención a Dios. Sí, Señor. Porque hay veces uno se preocupa y dice, uy, el hermano dijo que yo. ¿Qué importa lo que el hermano dijo? Si tú sabes conscientemente que tú estás agradando a Dios. ¿Verdad? Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Quién era Balaán? La palabra Balaán significa desviador del pueblo. Eso es la función que tenía este profeta del Antiguo Testamento, que Dios hace alusión de él aquí. Llamaron a Balaán en una misión. ¿Quién lo llamó? El rey Balac, rey de Moab. Le dijo, ven, porque tú tienes una grandiosa bendición, que lo que tú bendices es bendito y lo que tú maldices es maldito. Porque era un profeta gentil, era un profeta de Dios. Ven y te pagaré dinero para que me maldigas a Israel. Y con esa misión venía. Aunque él dice, vive Jehová, que lo que diga Jehová yo voy a hablar. Pero venía pensando en el dinero. Porque como Satanás puede destruir a un hombre de Dios sano, santo, cuando le ofrece poder, cuando le ofrece lo que no tiene. Cristo vive. Y él desde que sale en desobediencia, porque Dios, él sabía que no pueden maldecir a Israel. El que maldice a Israel contó sus días. ¿Cuál es el grave problema que tiene la ONU hoy en día? Que todos son antisionistas, antijudíos. Todos son antición, todos son antisionistas, todos son antidios, todos son anti-Israel. ¿Y qué es lo que están buscando? Destruir a Israel. ¿Cómo lo llaman? Pueblo genocida, hijos del diablo. ¿Y qué es lo que hicieron los terroristas con ellos el 7 de octubre? Nos fue masacrar y destruir y matar a niños inocentes y ancianos y a personas inocentes. Pero eso el mundo no lo condena. Pero Israel es
es genocida. Israel es asesino. Ese es el vocabulario del diablo. Y todo presidente de las naciones del mundo que se levanta contra Israel tiene sus días contados. Lo digo desde este altar. Lo dije hace un tiempo en una prédica que recibió miles de visitas por el YouTube. Dijimos, no somos los únicos, hay varios pastores que lo han dicho, que el día que Maduro empezó a blasfemar de Dios, contó sus días en su trono. Y no solo en su trono, en su propia vida. Lo mismo Gustavo Petro de Colombia está midiendo su propia vida en desgracia. Y todos los que se levantan contra Israel van a perecer. Porque está escrito, bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Por eso en este altar decimos, bendito sea Israel, bendecido por Dios, la nación del gran rey. Oramos por la paz de Jerusalén. La paz sea dentro de tus muros, y la paz sea dentro de tu trono y dentro de tus palacios, oh Jerusalén. Así dice la Escritura. Es bien importante. ¿Quién era Balaam? Un profeta loco, un profeta desviado, chueco, que vino para maldecir a Israel, mas no pudo. Pero como no pudo, entonces malaconsejó al rey y le dijo, no los puedo maldecir. Porque el rey Balac le dijo, te traje para que los maldigas, tampoco los bendigas. Porque él en vez de maldecirlos, los bendecía. Te traje para que los maldigas. Y dijo, oye, yo no puedo hacer lo que Jehová no me ha mandado. Yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. ¿Puede el brujo maldecir a un cristiano? No. ¿Puede el brujo maldecir a un verdadero hijo de Dios? No puede. Jamás lo va a hacer. Él lo puede maldecir con su lengua, pero la maldición no le llega. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. ¿Saben ustedes qué dijo Dios cuando pecó a Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Y esa maldición le cayó a la tierra. Ahí empezaron a venir los crímenes sobre esta tierra. Por eso esta tierra, un día, esta tierra pasará el proceso de la transición. Y esta tierra tiene que ser tierra purificada. Porque la maldición, ¿quién la maldijo? La maldijo Dios. Pero entonces, ¿cómo Balaam no los pudo maldecir? Los desvió. Por eso el nombre Balaam significa desviador del pueblo. Los desvió. ¿Para qué? ¿Qué hizo? Le dijo al rey Balac, mira, el libro de Números casi no da esa información. Pero tenemos algunos detalles. Números capítulo 31 y versículo 9. Hay un indicio ahí de lo que estoy hablando. Vamos a Números capítulo 31, versículo 19. Dice, aquí está escrito. Versículo 9, perdón Lupita, versículo 9. Dice allí, miren lo que dice la Escritura. Los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes. Ahora vamos al 16. Y dice aquí. Y aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en los tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién dio ese consejo? Balaam. ¿Cuál era ese consejo? Que las moabitas llegaran a las tiendas de Israel y tuvieran relaciones sexuales con ellos. Y que les coquetearan.
y que los llevaran a tener relaciones sexuales con ellos. Como no los puedo maldecir, entonces Balaam le dijo, entonces que se vayan a tener relaciones sexuales fornicando con los hijos de Israel, y eso va a ser una maldición en medio de ellos. Terrible. Capítulo 24 y versículo 9. Miren cuántas personas murieron a causa de esto. Gloria a Dios. Capítulo 25 y versículo 9. Hay veces me falla la computadora que llevo adentro. Dice el capítulo 25, versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuántos murieron por los pecados de inmoralidad entre los judíos y los moabitas? 24,000 murieron con el consejo de Balaam, aquel profeta chueco, desviado, profeta loco, porque se desvió de Dios y trajo 24,000 muertes por los pecados inmorales, pecados de inmoralidad. Se metieron a tener relaciones sexuales. Ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, para que me dé el tiempo de lo que quiero terminar enseñándoles. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, dice aquí, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué es lo que amó Balaam? El dinero. Lo que le ofrecieron. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Se extravió. Quiere decir que iba recto, pero se salió del carril. ¿Y qué dice la Biblia? Que fue remunerado, o sea que amó el soborno para poder desviarse de la verdad. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Imagínense que este hombre, hasta la misma mula, la misma bestia que lo traía montado a él encima, la misma bestia usó Dios para que este cobarde no pecara. Porque golpeaba a la bestia y le daba azotes a la bestia. Entonces Jehová abrió la boca de la mula y le dijo, ¿por qué me golpeas? Le hubiera dicho, animal, ¿por qué me golpeas? Le dijo, no te he obedecido y todo el tiempo me has montado. Y le dijo, ¿por qué hoy estás desobedeciendo? Porque le chocó las piernas sobre unos postes y le dijo que no ven lo que está delante de nosotros. El ángel de Jehová con la espada desenvainada estaba a punto de partirlo en dos. Así muchas veces nosotros vamos en desobediencia, siguiendo herejes, gente que nos está mintiendo. Balaam es tipo de un desviador y un engañador que solo lo que busca es el beneficio de él y no le importan las almas. Un pastor que no le importan las almas. Te voy a dar unas señales. Número uno, a él no le importas tú. A él le importa que seas un número más en la iglesia. Y mientras tú lo puedas ayudar económicamente, estás feliz. Y si no le ayudas, entonces no sirves. Dígame a uno de ustedes aquí, a quien yo le he quitado prestado aquí. Y no le he pagado. Nunca le he quitado prestado. A usted, personalmente no lo he hecho. Nunca. Y si lo he hecho, y no me acuerdo, con muchos pastores que manejan de esa mente así, se lo pago. Lo mismo le puedo decir a los hermanos en la iglesia central que pastoreo. Y se le he dicho, si hay un hermano aquí que yo le he quitado prestado, porque hay pastores que están llenos de vicios, quitan prestado y no pagan, porque dice él, Dios me reveló que me ibas a dejar el dinero que me prestaste. No dígales, hijo del diablo, que te pague porque tú se lo prestaste con todo el corazón. Es un ladrón. No es así.
Por eso Balaán, hasta una muda bestia de carga, Dios usó para refrenar la locura del profeta. Que Dios hiciera eso con nosotros. Yo he dicho que hasta el perro doméstico de la casa te va a hablar un día y te va a decir: ya convertiste a Dios animal de verdad, porque no te miro orando. Por eso Balaán representa un desviador, un engañador que engaña a los hermanos. Y que estaba dentro de esta iglesia ese espíritu desviador. Y dice también, número 2, y dice: y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que los que yo aborrezco. ¿Y qué significan los nicolaitas? Representan, hermanos amados, los perturbadores. Y dicen los teólogos que este Nicolás era uno de los diáconos que se había desviado, según los historiadores. No era otro Nicolás, sino el mismo, porque era tan mentado, porque es el mismo que se había desviado cuando eligieron los 7 diáconos. Porque cuando Dios elige las personas, nunca piense usted que no se van a desviar. Porque uno dice: no, si Dios los escogió. Bueno, el pueblo los escogió y Dios dijo que los ungiera. Y entre ellos estaba Nicolás. Hechos capítulo 6 y versículo 5. Y este espíritu nicolaíta es un espíritu también de poder, que a la gente le gusta tener en la iglesia el primer lugar. El mismo espíritu de Diótrefes, que si no le dan privilegio, me voy de la iglesia, que te vaya bien, hermosuras. Que si el pastor no me toma en cuenta, yo estuve en una iglesia en Morristown 10 años congregándome. Yo prediqué, no sé si fueron 3 o 4 veces. Y Dios me había llamado a predicar. No prediqué más. Pero siempre oraba para que Dios usara al pastor. Porque no había oportunidad. Pero esa no era la oportunidad que yo buscaba. Yo buscaba la oportunidad en las calles. ¿Quién llevaba a los hermanos a la estación del tren de Morristown? Mi persona los invitó a todos, le pedí permiso al pastor. ¿Quién llevaba a los hermanos aquí en Dover a evangelizar a la estación del tren? Este es su servidor, porque le pidió permiso al pastor. Porque yo amaba las almas y las sigo amando hasta el día de hoy. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe. ¿Por qué la Biblia recalca que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo? Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Hoy no me llegó Esteban aquí, pero no es mártir. No me ha llegado. Hoy no llegó Esteban aquí. Pero este Esteban, la Biblia dice que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren cómo la Biblia recalca eso. Qué importante es cuando habla de Esteban. ¿Qué hizo Esteban? Defendió el testimonio de Jesús. Se enfrentó a los herejes y murió por el nombre de Jesús sin negarlo. Y de allí dice Felipe. ¿Están aquí los hermanos? Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Quiere decir que él no era judío, era prosélito. Y los historiadores dicen que con el tiempo Nicolás se desvió. Eso es lo que hay, una postura. Fuentes no bíblicas dicen esto, a mí no me crea. Y que había pretendido llevar dentro de los hermanos este espíritu, que él murió, pero el espíritu del engaño siguió en la iglesia de Cristo. Estos representan los que llevaban partidos políticos dentro de la iglesia y siempre se hacían los grupitos de hermanos y siempre reclamaban ser los dueños de la visión. En la iglesia tenemos gente que dice: ya Dios me mostró. ¿Qué te mostró? No, ya Dios me mostró. ¿Qué te mostró? Este no trabaja,
no hace nada, no sirve en la iglesia, pero a cada rato va teniendo visiones locas. Hermanos, cuando una iglesia está en la perfecta voluntad de Dios, va a tener errores, va a cometer faltas. El pastor, yo estoy más lleno de faltas que todos ustedes. Si ustedes se van a vivir conmigo una semana, ustedes se van a decepcionar del pastor que ustedes tienen. Porque soy humano, cometo grandes errores, más que ustedes. Si ustedes se miran tan santos y lindos. Pero en mi persona ustedes van a encontrar errores, a cualidades, pero muchas. Pobrecita la hermana Nelly, mi esposa, antes me aguanta. Porque sí cometo faltas y errores. Sí lo sabe. Cristo vive, alabe lo que Él vive. Pero entonces, hermanos, estos nicolaitas perturbaban. ¿Con qué tipo de herejía? Con la herejía de que la carne no importa si falla, si peca, si total lo que se salva es el alma. Y lo que se va con Dios es el espíritu y el alma. Estos incluso no les importaba que la gente se metiera a tener pecados de la carne. Si al final eso no les perturbaba la salvación, mentiras del diablo. La Biblia dice en todo el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el Dios de paz los santifique por completo. Espíritu espiritual, alma espiritual y cuerpo físico sean guardados hasta el día de la venida del Señor. Sean guardados irreprensibles. Quiere decir sin manchas. Que los cristianas y los cristianos no fornicamos ni cometemos pecados inmorales, porque es una violación a los principios morales de Dios. Y Dios es un Dios moralista. Por eso los negamos rotundamente para no hacerlo. Porque creemos en la santidad por dentro y por fuera. Aunque nos llamen religiosos, ya que nos llamen como ellos quieran. Pero aquí las hermanas no se pintan. Los hermanos no andan enchorados. Y si andan enchorados, aquí lo pongo en disciplina 6 meses. Aquí las hermanas no usan pantalla. Usan ropa con pudor y modestia. Aunque seamos locos para el mundo, para Dios estamos cuerdos. Ya estoy terminando. Acuérdense que empecé 5 minutos tarde. Pero la Biblia dice que así como Dios le habló a la iglesia de Éfeso, le dijo aquí dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso le está diciendo Jesús a la iglesia de todos los tiempos, que Él peleará contra el pecado con la espada de su boca, para partir y cortar el pecado de su pueblo. Qué mejor que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos ha cambiado la vida. Es la palabra de Dios que nos ha dado una nueva identidad en este mundo. Yo hice una reflexión por las redes que le llamé nuestra identidad. Porque en el mundo, ¿cómo te conocían a ti en el mundo? Con el sobrenombre. Si hay hermanos aquí que uno no los conoce por otro nombre, sino con el sobrenombre. Vaya a decirle a usted, allá está el hermano Galileo en la iglesia. Ellos dicen, no sé quién es él, pero le decían así en el mundo. Ah, me lo conozco, pero de pata a pata. Él es el que le robaba todo el dinero de la vecindad. Porque esa era la insignia con la que Satanás nos había marcado en este planeta. Y el mundo así nos conocía. ¿Sí o no? Por eso es que Cristo dice, alaba lo que Él vive,
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es un representativo el día que Dios nos llame en el cielo. ¿Cuántos sabían de que hay muchos cristianos que Dios les cambió el nombre anterior a un nombre nuevo en la Biblia? Sí. Pastor, ¿y por qué hoy sucede lo mismo? ¿Y no te das cuenta que hay un montón de Marías en la iglesia? Porque le encontraron en el almanaque y le pusieron María. María se llamaba una, la madre de Jesús, y otras Marías en la Biblia. Y tienen significados hermosos. Yo no estoy diciendo no, pero hermanos amados, si en el almanaque decía, le vamos a poner camello, camello le trababan al pobre. Por eso es que traga como perdido cuando le dan de comer. Hay hermanos que hay que mejor pagarles la renta que invitarlos a comer. ¿Cuánto levantan las manos al cielo? Porque son tremendos. Pero el día que vayamos al cielo, el Señor nos va a llamar con un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre que nosotros teníamos? Hermanos, aquí nos decían de todo, pero el día que llegó Cristo nos dio una identidad diferente, nos dio un nombre nuevo. Y lo más lindo de esto es que en el cielo usted va a poder saber que ese es el nombre nuevo que a usted le dieron. Y usted va a decir, ese soy yo, ¿verdad, maestro? Ese sos tú, le va a decir el Señor. Porque va a poder entender. Y habla de darle de comer el maná escondido. Muchos teólogos dicen, acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios le dio a comer maná al pueblo. ¿Cuántos tiempo comió el pueblo de Israel maná? Ustedes hablan como entre los dientes. ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde lo dice? Sí, pero ¿a dónde? Están diciendo una gran verdad. Es cierto. 40 años comieron maná en el desierto. Ahora les pregunto algo. ¿A dónde fabricaron ese pan? En el cielo. ¿Alimentaba ese pan a su pueblo? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué representa el maná de Dios? La provisión de Dios para su pueblo. Eso quiere decir que Dios nos alimenta no solamente por esta materia física, sino que Dios nos alimenta con su palabra. Su palabra es alimento. Hermanos, si le somos fieles a Dios, Él nos da comida. Él nos paga la renta. Si le somos fieles a Dios, el maná representa la provisión de Dios que siempre abunda. Una hermanita dice que ni sabe ella. El otro día con un hermano me cuentan, pastor, si nosotros este hombre lo operaron, yo no tenía trabajo, ganaba 300 y algo a la semana, pagamos la renta, nos quedamos sin nada. Pero llegamos a la iglesia, los hermanos Ujieres se reunieron a espaldas de nosotros, siendo Ujieres él, y reunieron ahí un sobrecito, se lo dieron a él en la bolsa. Y él cuando viene para la casa le dice a la mujer, no sé cómo le vamos a hacer para pagar la renta. Los hermanos me dieron una ofrendita, no sé ni cuánto me dieron, pero algunos $50 me dieron. Y en lo que se lo entrega a la mujer lo abre, la renta completa estaba allí. Aquel hermano dice, yo era ateo para ese tiempo siendo cristiano. Ahí empecé a llorar y me di cuenta que Dios es fiel. Por eso el maná escondido en el cielo representa la provisión divina de Dios al mismo Hijo de Dios que dijo, yo soy el pan de vida. Que todo cristiano una vez que se convierte come, pero en el cielo lo disfrutaremos eternamente. Amén. Pónganse
de pie un momento y levanten sus manos al cielo. Cristo vive. Qué maravilloso es Dios. Hay que serle fiel a Jesús. Y levante un ratito en que sea su mano para que le demos gracias a Dios por su palabra. Por su palabra. Dígale a Dios cómo me alimentas con tu palabra. Yo estuviera muerto si tu palabra no hubiera entrado a mi corazón. Yo estuviera que tiempos en el quirófano me hubieran declarado muerto si tu palabra no hubiera entrado a mi corazón. Yo estuviera en una silla de ruedas si tu palabra no hubiera entrado a mi corazón. Recuérdate el milagro que Dios te hizo. Recuérdate el milagro que Dios te proveyó. Hay gente aquí que estuviera en una silla de ruedas con problemas difíciles, mas la palabra le trajo medicina, le trajo alimento, le trajo salud. Por eso usted y yo vivimos por la palabra de Dios. Gracias, siéntese, Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.